Buenas niñas, vamos a comenzar la clase de estudios sociales de tercer grado. La unidad número 6 se llama Somos nuestro pasado. El contenido es cambios en su localidad y departamento mucho antes y ahora. Hace muchísimos años, las ciudades de El Salvador eran muy diferentes a las de ahora. No se conocían con el nombre de ciudades, sino que eran denominadas villas. En ellas únicamente vivía la población española, mientras que la indígena habitaba en pueblos cercanos. Las primeras casas que se construyeron en estos lugares se hacían con materiales propios del país, es decir, se utilizaba una mezcla de barro y paja para levantar las paredes. A este tipo de material se le conoce como adobe. La vida social de las personas no giraba alrededor de los centros comerciales como lo es ahora, sino que todos los habitantes se reunían en la plaza central de cada villa. Allí los residentes se agrupaban para conversar y enterarse de las noticias importantes. Además, aprovechaban para poder comprar algunos productos que necesitaban en el lugar donde vivían. Con el tiempo, las personas que vivían en el campo fueron emigrando poco a poco hacia las villas, transformándolas en pueblos que son asentamientos con más habitantes. Los pueblos continuaron creciendo hasta construir ciudades, centros de población y cultura, donde se concentraron las actividades humanas más importantes y la mayoría de la población hasta hoy en día. Antiguamente, las personas vivían en villas y pueblos que luego con la concentración de la población se convirtieron en ciudades que son hasta el día de hoy el centro de actividad de las sociedades. Características que permiten observar el cambio que hubo de un pueblo a una ciudad. Se utilizaban velas para alumbrar las casas y calles. Ahora se cuenta con electricidad. Antes las personas se movilizaban en coches tirados por caballos. Ahora lo hacen en vehículos automotores, lo cual acorta la distancia pero contamina el planeta. Los alimentos se preparaban con leña. Hoy se usa gas propano o electricidad, aunque en algunos lugares los pobladores no tienen acceso a este servicio y continúan utilizando leña. Las comunicaciones a largas distancias llegaban con muchos días de retraso. Ahora por internet se reciben de inmediato. Veamos una actividad de este contenido. Recorta y pega en tu cuaderno fotografías de cómo era El Salvador en la antigüedad. Hombres y mujeres destacadas de la localidad y el departamento. Este es el siguiente contenido. Dice hombres y mujeres destacadas de la localidad y el departamento. Muchos hombres y mujeres de El Salvador realizaron importantes aportes a la historia, política, deporte, arte y cultura del país. Ellos pusieron su talento al servicio del pueblo y por eso son recordados y estimados como grandes personajes del país. Algunos de ellos son General Manuel José Arce, político militar, se destacó por participar en los primeros movimientos que condujeron a la independencia de Centroamérica. Se convirtió en el primer presidente de la República Federal de Centroamérica.
Claudia Lars. Su nombre verdadero es Margarita del Carmen Brano Vega. Se dedicó a la composición de poemas que le permitieron obtener reconocimiento nacional y extranjero. Algunas de sus obras son Tierra de Infancia, Sonetos del Arcángel, Romances del Norte y Sur, entre otros. Maura Echeverría, destacada profesora y poetisa, ha destacado en el ámbito literario y también en el medio televisivo como guionista de programas culturales. Otros personajes que deben ser recordados son Prudencia Ayala, activista social y escritora, provenía de una familia de origen indígena. Luchó por el reconocimiento de los derechos de la mujer y se postuló para la presidencia de El Salvador en el año de 1930. El escritor Alberto Masferrer era uno de los defensores de su candidatura. Alberto Masferrer fue maestro, filósofo, periodista, poeta, ensayista y político. En sus escritos se refleja la defensa que él hacía de las personas desposeídas a través de la denuncia de las injusticias sociales de su época. Una de sus obras destacadas es El Minimum Vital, en la que expresa las necesidades primordiales mínimas del ser humano. Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue arzobispo de San Salvador desde 1977. Luchó por los derechos humanos en el país en las épocas más difíciles de la nación. Denunció la injusticia social y la situación de pobreza en la que vivía la mayoría de la población. Fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980. Llegó a ser considerado como la voz de los sin voz por dar palabra a los pobres en una época de represión. Actividades. Escribe cuál fue el aporte de cada uno de los siguientes personajes salvadoreños a la cultura salvadoreña. General Manuel José Arce, Claudia Lars, Maura Echeverría. Con esto hemos finalizado la clase de estudios sociales. Espero que hayan comprendido y que pasen todas un buen día.